Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están en este día lunes? Acá estamos con nuestra cita de cada lunes. Hoy, último lunes de este mes de octubre, lunes 27, un día fresco, nublado, pero bueno, acá estamos, como cada lunes en nuestra cita para charlar y como siempre digo, con profesionales que tenemos siempre invitados aquí en mi programa. Bueno, hermoso fin de semana, ayer estuvimos cumpliendo con nuestro voto en el día de ayer domingo. La verdad que, bueno, mucha cantidad de gente ha ido a votar. Otros que, bueno, decidieron no ir, que, bueno, cada uno decide qué hacer con su sufragio, pero la verdad que hemos tenido una votación, bueno, muy positiva ayer, domingo 26 de octubre. Bueno, dicho todo esto, como siempre agradecer al canal, que bueno, uno se siente ya parte de la casa, agradecer a Francisco que está en controles, agradecer a Mateo que es un asistente de lujo, Mateo. Bueno, dicho todo esto, yo te voy a presentar mis invitados. Digo mis invitados porque en realidad habíamos invitado a uno de ellos y él vino con su hijo, que es un placer tenerlo, un joven en esta oportunidad. Él es Gerardo Pasquali, junto a Gino Pasquali. Bueno, Gerardo es contador público, él ejerció hasta los 40 años, se sigue estudiando, se sigue capacitando y bueno, y ahora acompaña a su hijo en una constructora de viviendas convencionales. Bueno, vamos a charlar un poco de eso y obviamente vamos a charlar de todo lo sucedido el día de ayer en votaciones y con el diario del día lunes. Dicho todo esto, nos vamos a la pausa y al regreso vamos a estar charlando con Gerardo y Gino. Ya regresamos. Somos pioneros en aromatización y estamos cumpliendo 30 años. ¿Estás con ganas de emprender? Hoy tenés la oportunidad de sumarte a nuestra red de ventas y comenzar a generar ese extra que estás necesitando. En Marcos Juárez y zona. Natalia Gutiérrez, directora BioGreen, 3472-621752. Instagram, @biogreen.marcosjuárez. BioGreen está en el aire. Sentí BioGreen. Sentí BioGreen. LIS Propiedades te da la bienvenida al lugar donde tu casa soñada es posible. Entrega en tiempo y forma, calidad de construcción garantizada, precios accesibles para vos, atención personalizada desde el primer momento, casas para toda la vida, porque no vendemos paredes, construimos hogares. Estamos en Torres del Molino, Urquiza 14. Escribinos al 3472-434011. Santiago Abraham. ¿Tenés terreno? ¿Sos propietario? No lo dudes más. Asesorate con nosotros y hacer realidad tu sueño de la casa propia. LIS Propiedades. Tu futuro empieza hoy. Nueva Fueguina tiene todo lo que te gusta. Somos panadería, confitería, sandwichería, fiambrería, empanadas varias y destacamos nuestra gran variedad de pizzas listas para horno. Y ahora, próximamente, café al paso para que disfrutes de un momento delicioso y único. En Nueva Fueguina nos especializamos en ofrecerte lo mejor para tu paladar. Productos frescos, elaborados con materia prima de primera calidad y el toque especial que nos caracteriza. Todo preparado con mucho amor para ti. Vení y llévate cosas dulces, saladas, empanadas y pizzas irresistibles. Ideales para compartir con quienes más querés o para consentirte a vos mismo. Nos encontramos en Ruta 9 y 19 de octubre. Marcos Juárez. Pedidos al 3472-438959. Te esperamos. No dudes en visitarnos y endulzar tu día con lo mejor de Nueva Fueguina. Cada bocado es una pequeña felicidad.
Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. ¡Atención, atención! ¡Se viene un fin de año millonario! Sí, podés terminar el año ganando 3 millones de pesos. Sí, escuchaste bien. 3 millones de pesos. Desde el 1 de octubre hasta el 28 de diciembre inclusive, comprando todo, pero todo con la Marco Juárez y la local, ya estás participando. ¡Súper fácil! Más compras, más ahorrás, más chances de ganar tenés. Con la Marco Juárez y la local, sí que la pasas bien. Somos la tarjeta de la ciudad. Vidriería P&C, fábrica de aberturas de aluminio y vidriería. ¿Necesitas un vidrio, un espejo, una ventana, una vitrina? Somos la vidriería que te conviene. No te cortes solo. Confía en los expertos. Servicios 24 horas. Reemplazo urgente de vidrios. Vidriería P&C. Teléfono 3472 58 1797. ¿Dónde encontrarnos? Florentina Rosas 1377. Iván Centena y Darío Paredes. Bueno, ya estamos de regreso, y tengo, como decía en el comienzo, dos invitados, dos hombres, Gerardo Pascuali y Gino Pascuali. Bienvenidos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. gracias. Por la invitación. Bueno, ya han estado charlando con nuestro amigo, colega Ricardo Agusti en Acontecer, pero bueno, seguramente nosotros vamos a tocar otros temas, como por ejemplo, bueno, Gerardo, contador público, ejerció hasta los 40 años, pero se sigue perfeccionando, sigue estudiando. Y a esto le quiero dar esta pregunta, Gerardo. En la actualidad hay muchos emprendedores. Sí. ¿Cómo y de qué manera un emprendedor que recién arranca o tiene ya un caminito más o menos hecho, cómo puede encadenar o ordenar sus finanzas en estos tiempos? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta y qué desafío. Bueno, mira, en este momento los emprendimientos que veo de los jóvenes tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías. Ahora se abre una nueva ventana que es la inteligencia artificial, que va a generar un cambio sustancial en el futuro de los emprendimientos. Yo creo que hay un traslado que se va dando en las economías desarrolladas que empieza a generar una cantidad de posibilidades de proyectos vinculados a la parte de servicios, servicios informáticos, servicios que tienen que ver con el desarrollo que podemos ver de páginas web, Claro. Porque está cambiando la forma de comercializar, está cambiando la forma la forma de vender. La forma de vender, Claro. la forma de comunicar, el tema de redes sociales, y estoy viendo que muchos jóvenes están abordando esas nuevas tecnologías que de algún modo nos interpela a nosotros también, los que tenemos algunos años más, de no perder el hilo
subirnos a los cambios tecnológicos. Claro. Nosotros vivimos un primer cambio sustancial que fue la irrupción de los teléfonos digitales con las redes sociales, y hoy es como que hay un salto más hacia las tecnologías, y creo que va a haber muchos más. Muchos más. El campo de explotación que tienen para los jóvenes en esas nuevas tecnologías va a generar mucha capacitación y va a generar nuevos emprendimientos. Veo más a los jóvenes entrando en ese mundo que en el mundo tradicional de lo que es la producción y la comercialización como la tenemos concebida. Claro. Yo creo que las sociedades, cuando se van desarrollando tecnológicamente, empieza a ocupar mucha más mano de obra en los sectores de servicio. Nosotros vemos que los procesos industriales empiezan a tener como un desarrollo más automatizado. Hoy empresas con alto nivel de productividad, con procesos muy desarrollados que antes se hacían a mano, que ocupaban más mano de obra. Comercios que tenían más atención al público, esas cosas están migrando, y la gente de algún modo tiene que empezar como a encontrar otro espacio de desarrollo, porque todos tienen que encontrar su lugar en la sociedad. Totalmente. Y ese lugar que tienen que encontrar en la sociedad lo van a ir encontrando en el sector de servicio, porque una persona que ya... Esto lo vivimos en una etapa anterior, inclusive, cuando desde el momento en que nosotros teníamos los estibadores, por ejemplo, en un proceso de carga de camiones al puerto, claro, lo que fuere, que se hacía. Bueno, después empezaron a aparecer las tecnologías para cargar más rápido, empezó a quedar gente que se fue reubicando en otros sectores, como que la tecnología va haciendo un corrimiento hacia otras formas de desarrollar la actividad. Y bueno, los jóvenes hoy tienen que formarse, y formarse en estas nuevas tecnologías para ir generando sus espacios de microemprendimiento. Sí, totalmente. Esa es mi forma de ver las cosas. En todo, en mi profesión, por ejemplo, en mis primeros años de facultad, y cuando yo recuerdo que en la facultad estudiábamos con una computadora dibujada en un pizarrón, que era una cosa hasta abstracto, porque veíamos un dibujo, unidad central de proceso, periféricos y demás, y nosotros no sabíamos ni cómo era eso. Pero era novedoso. Era novedoso, claro. Pero claro, una computadora que tenía en aquel momento una capacidad de menos del 1%, menos de lo que tiene hoy cualquier celular, valía $10.000. Ay. Entonces, yo recuerdo, y te quiero transmitir una experiencia personal, cuando yo empecé a trabajar en forma privada en la profesión, que trabajé 20 años en Rosario, y había hecho mi primera experiencia en el trabajo como empleado de relación de dependencia de un estudio contable, que me fui formando. Después pasé por un banco, trabajé un par de años también, y cuando empecé a independizarme en la profesión, encuentro a un viejo conocido que tenía una empresa importante en Rosario, y me dice, se acordaba que yo había trabajado con él. Me dice, me gustaría contactarme con vos para que trabajes conmigo. Y yo recién me iniciaba, tenía un maletincito, andaba por la calle haciendo pequeños trabajos de la profesión. Y en aquel momento me dice, vení por mi empresa, que te quiero, que me gustaría que trabajes conmigo. Bueno, entonces fui elaborando un proyecto, y cuando llego le digo, tengo posibilidades de prestarle un servicio de la parte de contable, impositiva, pero necesitaría hacer un acuerdo con usted. Él tenía la oficina en pleno centro Rosario, Córdoba y Corrientes. Y le digo, yo tendría que ofrecerle un proyecto. Usted me presta una computadora y yo le hago el trabajo gratis. Claro. Entonces esa fue mi primera oficina. Él me prestó una computadora que para mí era inaccesible porque valía $10.000,
Y a cambio yo le pagaba, o sea, él me pagaba los honorarios con esa computadora. Así que conozco todo el desarrollo desde aquel tiempo en el que los libros se llevaban en forma manual, con una cantidad de trabajo administrativo tremendo. Bueno, ahí empezamos a abordar el primer cambio tecnológico, con una computadora IBM que valía $10.000 y con doble disquetera. Lenta era. Era muy, muy lento eso. Y bueno, desde ese momento nunca paramos de crecer con los cambios tecnológicos. Y nos fue obligando a todas las profesiones, porque en aquel tiempo, por ejemplo, ellos tenían una editorial jurídica, ¿verdad? En aquel momento, que se recopilaban todos los edictos que sacaba la provincia de Santa Fe, se transcribían, se armaban grandes tomos. Bueno, todo eso pasó a ser digitalizado y hoy está sistematizado a través de las computadoras y bueno, yo a título de ejemplo, como para mostrar un punto de partida de los cambios tecnológicos, estoy hablando de la década del 80, y de ahí en adelante nunca paramos de crecer en tecnología y de tener que ir buscando reinserción laboral acorde a los cambios tecnológicos. Y creo que ahora viene un cambio enorme. Sí, totalmente. Bueno, con lo que decía anteriormente, ¿no? La inteligencia artificial está haciendo lo suyo y bueno, y la estamos usando a medida que nos va ampliando el panorama y ese abanico de posibilidades donde, bueno, para diferentes trabajos nos facilita muchas cosas, ¿no? Nos facilita muchas cosas, sí. Y la responsabilidad de los que ya tenemos, yo tengo 60, yo veo que mi hijo que tiene 24 se sube rápido al tren de los cambios y a mí me cuesta un poco más, pero bueno, de algún modo... Y lo que pasa es que ellos nacieron en esta nueva era donde, yo digo, ya vinieron con ese chip incorporado donde la tecnología a ellos les resulta mucho más fácil que a nosotros. Lo absorben con mucha más naturalidad. Sí, con mucha más naturalidad, sí. De todas maneras, obviamente que uno no tiene que perder ese entusiasmo de querer subirse también a los cambios. Para nada. Por ahí uno ve en la generación de nuestros padres que no se pudieron subir y realmente hoy lo padecen. Yo veo los ancianos que necesitan de los hijos para que le paguen los impuestos, para que le gestionen la jubilación, todo es tecnológico, es ir a un cajero automático, ya no atienden por la ventanilla al jubilado. Entonces yo veo que hay que tratar de no perder esas luces para absorber ese cambio. Y el mundo del futuro obviamente es de ellos, los jóvenes, que son los que de algún modo lo absorben rápido. Pero nosotros, Gerardo, tenemos que capacitarnos para no quedarnos fuera del sistema, por eso tenemos que estar ahí. Bueno, vos sos más joven que yo, Cari. Sí, bueno, pero soy de esa época de la que usted más o menos habla. Yo me acuerdo el primer curso que hice de computadora fue en Excel, ¿viste? Claro. Bueno, pero bueno, uno tiene que ir capacitándose. Te puedo decir que yo me voy un poquito más atrás. Yo empecé, en aquel momento se llamaban sistemas propietarios, que se utilizaban con IBM y estaban implementados en grandes empresas. No existía la PC o la Personal Computer, que es lo que irrumpió en el mercado doméstico a través de Microsoft. Y yo recuerdo que mi primera planilla de cálculo fue en Lotus 123, que fue la primera que salió de Microsoft, y que todas las sentencias eran en inglés porque no venían traducidos al español. Entonces tuvimos que aprender todo lo que eran en los cursos con las sentencias en inglés y con un sistema que, bueno, después empezaron... Los cambios fueron tan después fueron caducando y Sí. fueron saliendo, obviamente, todo esto nuevo, que la verdad que es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Sí, es maravilloso. Gerardo, ¿cómo ve la situación económica actual y qué consejo le daría a quienes quieren mantener su negocio en equilibrio frente a la inflación y cambios impositivos? Yo creo que nosotros venimos, la irrupción de un gobierno liberal como el
como el de Javier Milei, a quien yo acompaño por una cuestión ideológica. Toda la vida fui liberal, abono las ideas de la libertad en materia económica. Tomó el país en el año 23 con un desorden fiscal tremendo, teníamos 15 puntos del PBI de déficit, con un país que hacía el 2011 que no crecía. De algún modo, la primera consigna fue estabilizar las variables macroeconómicas, y para no hacer tanta historia y referenciarnos en el momento actual, creo que lo que viene en la próxima etapa de este gobierno a partir de las elecciones de ayer es la etapa de crecimiento. Por eso quiero transmitir una cuota de optimismo a todos aquellos que quieran hacer algún emprendimiento. Entiendo que van a tener más facilidad para acceder al crédito, pero siempre hago una recomendación, que es la misma que abono para las teorías macroeconómicas. Creo que se deben ver reflejadas en la microeconomía también, que es el orden administrativo, la prolijidad y el control de los gastos. ¿Por qué? Porque en una economía como la que se proyecta en Argentina, con equilibrio presupuestario y sin inflación, requiere que cualquier emprendedor sea absolutamente prolijo en el manejo de sus cuentas. Que no gaste más de lo que tiene. Exactamente, y hay que ser esclavo de eso, porque es la garantía de funcionamiento. Yo lo viví en la década del 90, que tuvimos 10 años con cero inflación, donde era increíble ver en el mismo rubro empresas que crecían de una manera exponencial y otras que se fundían, con el mismo mercado, en el mismo lugar, y uno tenía que entrar a interpretar las razones de por qué se producía eso. Y era básicamente la forma de administrar, la forma de ordenar, la forma de gastar, la forma de gestionar. Se viene una etapa con grandes proyecciones, porque la Argentina tiene innumerable cantidad de cosas para hacer, porque es un país con una extensión inmensa, con pocos habitantes y con todo por hacer. Porque tenemos un abandono en infraestructura que va a generar una demanda de trabajo para reconvertirlo. Yo creo que hay que reconvertir este país. Bueno, mi hijo es uno de los que está trabajando en eso, justamente. Ya vamos a ir a charlar con Gino de su constructora. Y yo creo que se van a abrir posibilidades de negocio, pero siempre solo sobre la base de la disciplina. Claro. Eso es lo que yo recomiendo, disciplina en el manejo operativo de las empresas. Además que se supone que la persona que hace un emprendimiento ya tiene la chispa comercial porque sabe hacia dónde apunta, qué es lo que quiere, políticas comerciales, pero orden, por sobre todas las cosas, orden, que es cuando más lo exige la economía, es en una economía estable. Totalmente, claro que sí. Gino, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, gracias la por verdad el que espacio. es un gusto tenerte, un joven con una proyección y un visionario por lo que veo. No sé a qué se refiere, pero... Y visionario no sé si la parte política... La parte política, bueno, también con tu trabajo, ¿no? Me he enterado a través de tu papá que tenés una constructora de casas convencionales. Contanos un poco... ¿desde cuándo hace que haces ese trabajo? Bueno, en principio yo primero había arrancado a estudiar contador público en la misma facultad de él, acá en la extensión de la UNR en Avellaneda y Tucumán. Y después en el medio me agarra la pandemia. Nos agarra la pandemia. Y entonces, bueno, ahí ya empezaban a hacer las clases por videollamada. Ya eso, viste, que encima que estás encerrado, ya medio que te perdés un poco el entusiasmo. Y me tomó varios años y después, bueno, cambié de facultad y cambié a una de Buenos Aires, que lo hago online, estudio Economía y Finanzas. En el medio yo, viviendo con él y estando siempre al lado y teniendo la oficina en nuestra casa... la curiosidad también te lleva un poco a ir buscando. Él toda la vida, desde chiquito, hablamos de negocio, también de política, de economía, porque siempre me gustaron los números.
Y un poco teniendo también el apoyo de él y teniendo la oficina en mi casa y teniendo el programa del que hablaba de contabilidad y todo, yo ahí me fui formando, digamos, desde que terminé la secundaria, en el año 2018. O sea, ya tenías mucho conocimiento, desde casa, ¿no? Desde casa. Totalmente, O sea, yo me formé al lado de él y principalmente todo lo que sé es por él. Claro. Entonces, bueno, y entonces siempre fuimos analizando negocios y él me fue contando en cada rubro que tuvo, ya sea el comercio, cuando tuvo supermercado, Claro. me contó, obviamente me ha contado experiencia como la de recién, en lo profesional como contador y en lo último como productor agropecuario. Entonces, bueno, yo con esa personalidad que tengo, que por ahí me gustaba estudiar lo que estudiaba, pero además quería generar recursos, porque a mí me gusta mucho eso. Yo tengo una personalidad que por ahí no puedo esperar 5 o 6 años hasta recibirme y ahí empezar a trabajar y hacer todo lo estándar. A mí me gustaba ir investigando y bueno, y dimos con que él se empezó a generar, tuvo más tiempo, tuvo más independencia horaria y bueno, todo eso lo fui capitalizando yo con la experiencia de él hasta que llegamos al rubro que más me gusta, que es el rubro inmobiliario y de la construcción. Qué bueno. Y bueno, ahí fuimos haciendo algunas inversiones y en algunas casas y demás, y fuimos reformando, por ahí no tanto para comercialización, pero sí para alquiler. Y bueno, de esa manera también me estoy generando un sustento, ¿no es cierto? Claro, claro. O sea que tenés casas en alquiler, como decís. Sí. ¿En venta también tenés? Por ahora no. Por ahora no. Lo que hago, ¿Hacés construcciones también? Hago construcciones de cero. Ah, mira. Dúplex. Por ahí no edificios, porque todavía Claro. me queda grande eso, porque recién estoy arrancando. Arranqué a principios del año 23. Ah, mira. Con perspectiva de que iba a cambiar el gobierno y a veces, cuando sos joven, se te cruza siempre por la cabeza el tema de, más que nada con mi ideología, si ganaba Massa, una alternativa era buscar ese rumbo, pero en otro país. Ganó el partido, ganó Javier Milei, que lo acompañamos. Y apostaste a nuestro país. Y aposté de lleno, me quedé como tantos otros jóvenes. Claro. Entonces, de esa manera empezamos en febrero, creo, del 2023, o sea que ya van un poquito menos de 3 años. Ajá. Y bueno, estoy también, hago construcciones de cero, pero por ahora para comercializar, porque veo que el mercado está en su piso en los precios de los inmuebles. Por eso todo lo que hago, además de alquilarlo momentáneamente, lo espero para una revaluación futura del mercado. Cuando empiece, como decía adelante, el crédito hipotecario, que eso va a venir cuando terminemos de combatir la inflación. Se va a venir ese avance. Bueno, eso va a ser algo muy, muy interesante, muy importante para todos aquellos que quieren tener casa propia, ¿no? Ni hablar. Con una tasa baja, yo creo que más de uno se va a animar a poder sacar un crédito hipotecario y poder tener su casa, su auto, bueno, lo que quiera, ¿no? Es súper importante. Esperemos que sea pronto. Sí, nuestro anhelo. Bueno, claro ayer dimos un paso muy importante para eso. Y yo creo que esto, yo lo hablaba con varios y en la semana lo charlábamos, la semana pasada. Yo digo, esto va a ser un antes y un después. Yo creo que esta elección, del domingo 26 va a ser, yo creo que más importante a la de presidente que dentro de 2 años y pico, ¿no? Sí, y así totalmente. así fue. O sea que no estábamos tan errados por el termómetro que veníamos ya manejando. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más charla con Gerardo y Gino aquí en el programa. Quiropraxia es una ventana a la salud. Elegí tener una buena calidad de vida sin enfermedades ni dolores. Una columna alineada potencia tu sistema inmunológico y estimula el poder de autocuración, minimizando la posibilidad de enfermarte y sentir dolores. Mario Tartusi, Quiropraxia. En Bravin Garage hacemos realidad tu moto 0 kilómetros.
Estamos en el corazón de Marcos Juárez, Avenida Belgrano 860. Envíos a todo el país. Financiación con tarjetas bancarizadas y tarjeta Marcos Juárez. Consignación y multimarcas. La mejor atención personalizada. No te podés ir sin tu moto. Pasá por Bravín Garage y llévate la tuya hoy mismo. Seguinos en @Bravín Garage. Teléfono 3472 58 7507. Bar Comedor Sabores Argentinos. General Paz 230. Desayunos, almuerzos, merienda y cenas. Menú de lunes a viernes al 3472 54 98 48. Te armamos tu evento. Cumpleaños, aniversarios, fiestas infantiles y casamientos. Sabores Argentinos. Especialistas en productos caseros. Menú lunes a viernes al 3472 54 98 48. Menta, estilo urbano para todos. Descubre la esencia de la moda urbana en Menta, tu tienda ideal para toda la familia. Desde looks casuales hasta prendas de noche. Tenemos todo lo que necesitas para hombres, mujeres y niños. Además, complementa tu outfit con nuestros exclusivos calzados para hombres. Encuéntranos en nuestros 3 locales estratégicos: San Martín 868, Bismarck 47 y en la esquina de Beiró y Santa Fe. Te esperamos. Panadería, confitería y cafetería Giré. Pan, facturas, empanadas, tortas, masas finas, masitas para el té, gaseosas, discos para empanadas, pizzas listas para hornear, variedad de sándwich, postres y los ricos cafecitos. Abierto de lunes a domingo. Teléfono 3472 455 496. General Paz y Ceballos. Marcos Juárez. La Municipalidad de Marcos Juárez informa que ya se encuentra habilitado el trámite para obtener o renovar licencias de conducir 2025 en las categorías A, B y G. Los interesados deberán dirigirse al centro emisor de licencias, ubicado en General Paz 714, con la siguiente documentación: boleta de pago del Senat, impresa y abonada, que se gestiona en boletadepago.seguridadvial.gov.ar, fotocopia de DNI de ambos lados. El resto del trámite se completa en el mismo establecimiento. Municipalidad de Marcos Juárez. Descubre la calidad que te mereces en cada producto en Sueltos Masari. Desde artículos de bazar y plásticos hasta perfumería exquisita. Masari. Tenemos todo lo que necesitas y más. Encuentra las marcas más reconocidas y confiables en nuestros estantes. Además, asegura el bienestar de tu mascota con nuestro balanceado premium. Masari. Y para tus necesidades diarias, contamos con carbón, gas envasado YPF y una variedad de saumerios Zafirus para crear un ambiente perfecto en tu hogar. Masari. Ven hoy y experimenta la excelencia en Sueltos Masari. Nos encontrarás en Ceballos 792. Contacto al 3472 46 92 93. Sueltos Masari. Pablo Natali, Servicios Inmobiliarios, Martillero Público y Corredor de Comercio, matrícula profesional 044418. Confianza, seriedad y compromiso en cada operación inmobiliaria. Consultanos. Pablo Natali, Servicios Inmobiliarios, Martillero Público y Corredor de Comercio, 3472 555011, 25 de mayo 560, Marco Juárez, Córdoba. En Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. Salón El Lago.
el lugar ideal para disfrutar y compartir. Parrillada todos los jueves, viernes y sábados. Bar comedor abierto de lunes a lunes con la mejor minuta. Cena show con reserva. Retiros de comida en el momento y delivery. Noche de karaoke, cumpleaños infantiles y de adultos. Eventos sociales y empresariales. Salón El Lago. Reserva ya 342-252-4969. Viví tus mejores momentos en Salón El Lago. Acá estamos ya de regreso, seguimos charlando con Gino y Gerardo. Bueno, Gino, vamos a charlar un poco de esto, ¿no? Del tema construcción, del tema que hablábamos anteriormente, de que, bueno, esperemos que pronto salgan los créditos hipotecarios. ¿Vos cómo lo ves a eso? Y bueno, y también quiero que ayer tuvimos una elección, como bien lo decíamos, bastante importante, interesante, que ha sido un antes y un después, así que esperemos que encarrilemos por lo menos este último lapso de este 2025 y que arranquemos 2026 un poco más. ¿Qué decís vos? Ni hablar, recién estábamos hablando del tema de los alquileres, que son caros, y esto viene también de una economía con un rezago que dejó el gobierno anterior, en el que, por ejemplo, había una ley de alquileres que te fijaba el precio que podía cobrar el propietario. Por ende, con el costo de mantenimiento que tiene cualquier vivienda, eso condicionaba mucho la rentabilidad. Por ende, mucha gente, para no renegar, se volcó, en vez de alquilarlo, a venderlo. Claro. Por ende, generó una masiva oferta de las propiedades y por eso también la caída del valor en las propiedades. Sabemos que a mayor oferta, menor es el precio. Entonces, eso también implica la caída en el valor. Con esta derogación de la ley de alquileres, con este gobierno, permitió que haya una mayor oferta, porque si cada propietario puede alquilar su propiedad en el valor que desea, de común acuerdo entre contrato con la otra parte, eso permite que haya más. Por ejemplo, si yo quiero cobrar una propiedad de 500.000 pesos y no hay una ley que me lo permite y cada uno puede hacer lo mismo libremente, va a haber más oferta de viviendas. Y bueno, eso condicionó mucho en el precio de la demanda, porque claro, al no haber crédito hipotecario, mucha gente dice, bueno, yo no puedo comprar, sí o sí tengo que alquilar. Entonces, por un lado tenés una restricción en la oferta y por el otro lado una condición en la demanda en el que el que alquila, o sea, no puede comprar, y entonces todo ese mercado se vuelca a alquilar y genera unos precios como ya vemos. Pero de todas formas cabe aclarar que al achatar la curva inflacionaria y los ajustes cuatrimestrales o semestrales de una vivienda que se miden por IPC o por ICL, según el contrato, ha disminuido mucho. En los contratos anteriores, cuando tocaba el aumento, era muchísimo, era impagable. Ahora, con la baja de la inflación, eso está un poco más acomodado, digamos. Sigue siendo caro porque todavía falta ajustar el sueldo, pero está encaminado. Sí, yo lo que noto es que, porque en sí Marco Juárez es caro para comprar, para vender, para un montón de cosas cuando uno va a algún comercio. Yo lo que noto es que uno charlando con gente de otras localidades, yo no sé cómo serán los arreglos de alquiler o contrato y demás, pero hay lugares que tienen casas muy bien, casas muy lindas y a valores muy bajos. Bueno, eso también pasa porque Marco Juárez se está desarrollando con las universidades y con diferentes cosas. Hay un público, claro, hay un público muy joven acá que recién se está iniciando en la actividad laboral y que obviamente tiene que alquilar sí o sí. Y por ahí, como hablábamos recién, se aumenta la demanda y si no tenés un país que crezca, nadie construye, entonces la oferta es siempre la misma y la gente cada vez es superior. Claro. Por ende, sube el precio de los alquileres. Y en otras propiedades también, los valores de las propiedades son menores, los valores de los alquileres son menores porque
por ahí en el departamento Marcos Juárez vemos que mucha gente de los pueblos se vuelca a la ciudad cabecera, que es Marcos Juárez. El tema es una vez a través de las redes y demás que uno ve la gente desesperada buscando, pero claro, el tema es que hay mucha gente que está trabajando en negro, porque hay que decir la verdad, no tiene un recibo de sueldo. Y viste que no es fácil ahora salir de garantía. No todo el mundo te sale de garantía para un alquiler de 2 años o de 1 año. Y a veces, viste, uno le da no sé qué, saber que hay gente que está desesperada buscando un departamento. Otra de las cosas, no te reciben con chicos, no te reciben con mascotas. O sea, me parece que ya es demasiado. Hay muchas cuestiones. Pero si tenés chicos, ¿qué querés hacer con los chicos? O sea. El tema de la elección de ayer, haber aumentado tantas bancas en diputados y dar este apoyo al gobierno nacional que permita sacar reformas como la laboral, en el que sabemos que la mitad de la gente trabaja en la informalidad y la otra en la formalidad, esto va a permitir también regularizar un poco el mercado y permitir a que las empresas se incentiven a contratar gente, porque sabemos que que el 70% de lo que recibe un empleado se lo lleva el Estado. Entonces, de esa manera, con las reformas que hay que sacar, van a permitir que las personas que están en informalidad pasen a la formalidad. De esa manera, aportan al sistema y esa es la única forma de que el jubilado cobre más. Porque históricamente, el jubilado siempre estuvo mal, pero nunca se atacó el problema de fondo. Y ahora lo que vemos es que este gobierno viene con una propuesta clara para atacar los problemas de raíz. No con parches como se hizo históricamente, con bonos y con, sabemos cómo es el populismo, ¿no es cierto? Sí, esperemos, ¿no? Yo te quiero agregar algo más que me quedó con respecto al tema de alquileres. Yo creo que hay un problema de desajuste, como dijo Gino recién, entre oferta y demanda, porque aumenta la demanda por cantidad de gente y no se ajusta la oferta. Bueno, eso tiene que ver también con una política macroeconómica que se fue generando a través del tiempo, producto del déficit fiscal del Estado. ¿Qué ocurre? El Estado, para financiar su déficit fiscal, absorbe la masa de recursos de la economía a través del endeudamiento de corto plazo, que llegó en la época del kirchnerismo a ser estratosférico, o sea, llegar a 50, 60 billones de pesos tomados por el Estado para la financiación del déficit. ¿Qué ocurre? Eso hace que los bancos se conviertan en oficinas de capturar fondos del público y trasladárselo al Estado, cuando en realidad el banco tiene que tener la intermediación entre los ahorristas y los inversores. Claro. Entonces, si el Estado deja de ser demandante de esos recursos y por otro lado ordena sus cuentas fiscales y baja el riesgo país, automáticamente los bancos tienen que empezar a trabajar de banco. Claro. Y trabajar de banco significa calificar carpetas y empezar a financiar tanto a empresas que hacen construcciones de edificios como a personas que tienen una capacidad para poder ir construyéndose su propia casa. Bueno, todo ese sistema virtuoso es el que tiene que empezar a funcionar a partir de una política económica como la que nosotros estamos abordando. Yo creo que eso se va a ir dando naturalmente como un proceso dentro de esta economía. Cuando uno dice, ¿cómo vamos a empezar a reactivar? Bueno, la primera salida, la primera reactivación que se genera es a través del crédito. Cuando baja el riesgo país, y quiero dar esto porque es un dato muy ilustrativo de lo que significa la parte política. Nosotros ayer celebramos una elección con un apoyo mayoritario al gobierno nacional. Bueno, cerramos el viernes con un riesgo país de 1.100 puntos y estamos hoy en 600 puntos. Entonces uno dice, ¿y qué significa? Porque hay que hacerle entender a la gente qué es el riesgo país. Bueno, el riesgo país significa la cantidad de puntos de tasa de interés que hay que pagar por encima de la reserva federal de Estados Unidos. Entonces, si yo tengo 1.100 puntos de riesgo país, significa que tengo que pagar 11% de piso de tasa de interés por encima de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.
eso implica que para el público, para la gente, es inaccesible un crédito. Claro, seguro. Si nosotros llegamos a la media de Latinoamérica, que estamos en 200 puntos, 150, 250 puntos, quiere decir que podemos obtener préstamos a una tasa anual del 3% en una moneda estable, y eso implica que el Estado no toma más el dinero y lo toma la gente para la financiación del cambio del auto, de la construcción de la casa. Ese es el proceso virtuoso de reactivación económica, que es lo que se tiene que dar de caras al futuro. Eso también va a tener que descomprimir la oferta de vivienda para la gente. Entonces se va a corregir en dos sentidos. En un sentido porque mucha gente se va a construir su propia casa, y otros de empresas que van a construir para aumentar la oferta de bienes en alquiler. Todo eso tiene que configurar una solución a mediano plazo. Lo que pasa es que tantos años de abandono de una economía que no generaba este tipo de alternativa, porque era solamente una economía populista, prebendaria, de subsidios, de gastar plata con emisión monetaria, el Estado y demás, abandonó todo esto. Ahora decimos, lo vamos a revertir no de manera inmediata, va a ser en forma paulatina, porque todo eso se va generando en el correr del tiempo. Nosotros tomamos con beneplácito el hecho de que la gente, en esta elección de medio término, entendió que estamos en el medio del proceso y apoyó. Ahora no tenemos que defraudar. Ahora tenemos que continuar por esta senda, que tenemos que empezar a generar un círculo virtuoso. Hoy bajó el dólar. Hoy bajó el dólar, sí. ¿Se irá a mantener así? ¿Irá a bajar un poco más? Yo creo que no lo van a dejar bajar por dos razones. Una, porque que baje mucho el dólar no es beneficioso para la industria exportadora y a su vez favorece mucho la importación. Entonces no es conveniente que nos vayamos muy para abajo con el tipo de cambio. Razón número uno. Razón número dos, el Estado necesita acumular reservas. Y al tener necesidad de acumular reserva, implica que el Estado se tiene que convertir en demandantes del mercado de dólares. Entonces eso tiene un efecto positivo en cuanto a que no baja para no perjudicar el normal desenvolvimiento de la industria del comercio exterior, y el segundo gran beneficio es que el Estado puede empezar a acumular reservas para los compromisos en dólares que tiene. Y tampoco es bueno que suba demasiado, ¿no? No, pero que se mantenga ahí. Al ser el gobierno el regulador del precio en función de la demanda que genera, lo puede mantener. ¿Por qué? Porque entra el mercado, supongamos que quiere una flotación en 1.400, 1.500, que se fija medianamente ahí para que sea un valor aceptable para el comercio exterior. Entonces, cuando el dólar tiende a bajar, el Estado entra como demandante y lo sostiene, absorbiendo esa cantidad de dólares. Cuando busca irse demasiado, el Estado regula corriéndose, porque justamente tiene que ir regulando esos ciclos. Pero yo creo que toda esta economía, que no lo inventamos nosotros somos liberales, pareciera como que una cosa que irrumpió en la vida de la gente como una cosa novedosa, y el mundo funciona así, no es una cosa... El invento es hacer lo que intentó hacer el kirchnerismo, de financiar gasto público con emisión monetaria. Eso es algo que la teoría económica ya lo superó hace muchísimos años. Por eso no existe la inflación en el mundo, excepto en 3 o 4 países puntuales. Nosotros parece que hubiéramos descubierto la pólvora porque decimos hay que mantener un Estado con equilibrio fiscal. No inventamos nada, o sea, el mundo funciona así. Lo único que tenemos que hacer nosotros es dejar de peronizar la economía, porque el peronismo fue el que generó la debacle a través de toda su historia. Bueno, hoy la gente se dio cuenta, y fundamentalmente los jóvenes dijeron, no va por acá. Y yo creo que cuando se escriban los libros de historia, si algo no nos van a perdonar nuestros nietos y nuestros bisnietos, fue haber aceptado tanto desorden
Cuando se escriba la letra fría Sí. de los libros de historia, van a decir, ¿por qué nuestros antepasados aceptaron con subordinación y valor tantos años de desaguisado del Estado? ¿Por qué no tuvieron la capacidad de cambiar eso? Bueno, ese va a ser el reclamo de nuestras generaciones futuras. Esperemos que a partir de ahora entremos en la racionalidad económica. Esperemos. Ese es el objetivo. Esperemos. Gino, ¿qué te apasiona de la política? Sinceramente no lo sé. No. Pero hay algo que te atrapa. Es como una adrenalina que me genera hablar con la gente. A mí me gusta mucho hablar con la gente. Sociabilizar con la gente. Y transmitir lo que uno sabe, porque así como él lo hace política transmitiendo economía, bueno, yo un poco también. Y me gusta explicar y me gusta sin fines personales, o sea, me gusta dar la batalla cultural como le llama el presidente. Y eso me apasiona y por eso todo este tiempo estuvimos caminando las calles, en los barrios, hablando con la gente, hasta últimas horas del jueves antes de que sea la veda, también estuvimos caminando. El viernes hasta última hora estuvimos explicando en el local. ¿Qué te movilizó a hablar con la gente, Gino? Porque eso de andar haciendo ese trabajo de campo, de ir visitando vecinos, es muy interesante. Es muy interesante y muy importante. Sí. Lo que más me moviliza de eso es que mucha gente por ahí, durante muchos años, el modelo económico del kirchnerismo, ¿qué pasa? Los modelos populistas de izquierda te quieren sin educación, porque quieren hacerte entender o que vos interpretes que ellos te van a salvar todo el tiempo. Entonces este es el Estado que te va a salvar. Y eso le quita libertad a la gente, porque lo hace muy dependiente del Estado. Y a mí lo que me interesa es dar la batalla de ese punto de vista, que la gente entienda que el Estado no es la solución, que el Estado es el problema cuando está encima. A ver, hay gente que necesita el Estado porque está en una situación en la que por sí solo no puede sostenerse, digamos. Pero hay gente que la acostumbraron a vivir del Estado y no ha aprendido la cultura del trabajo, la cultura de la educación. Entonces cuando recorres los barrios y te das cuenta que a 2 días de la elección la gente no sabe qué se vota, cómo se vota y qué se está votando, es preocupante. Ayer los presidentes de mesa le preguntaban a la gente que iba llegando si sabía cómo se votaba. El 80% no sabía. Entonces hay que hacer hay un trabajo por delante muy importante que hay que hacer. Y bueno, yo creo que el presidente entró a través de las redes sociales, porque digamos, si bien la gente más vulnerable por ahí tiene menos acceso que otras personas a la comunicación, de todas formas las redes sociales están, Facebook, Instagram, la gente lo ve. Y este presidente ha penetrado en lugares donde vos decís, muy humilde. Entonces, porque se da cuenta que en otros lugares, porque lo ve por redes sociales, se vive distinto, se vive mejor. Entonces hace un análisis. Todos estos años me hicieron creer que el Estado me tenía que dar, y este tipo viene y me dice, no, esos recursos te los vas a generar vos y yo te voy a poner las condiciones de estabilidad para que vos los puedas generar. Como dijo una frase que me encanta, que es, no te voy a dar la... ¿Cómo es? No te voy a dar el pescado, te voy a dar la caña. La caña para enseñarte a pescar, ¿me entendés? Esa frase me encanta. Así que bueno, un poco eso es lo que me moviliza. Claro, generar el trabajo, no tener ya gente fuera del sistema, no tener ese desinterés del que hablas, que había gente que no sabía cómo votar, porque hay un desinterés, hay una falta de información, mucha gente ignorante también, que tal vez, por X razones... Pero yo no castigo y digo, no, porque son todo cabeza de termo o son todo ignorantes y no saben votar. No, yo culpo al sistema, que el sistema generó eso. ¿Me entendés? Los políticos generaron esa falta de cultura de la gente, que ellos defienden la educación pública y no han hecho nada para educar a la gente desde el Estado.
Entonces, eso me parece un acto de caradurez total de los que se dicen que están a favor de la gente. Entonces, ¿qué te provoca cuando lo ves eufórico hacia el presidente que grita y se pone en un estado que la verdad que a mí como ciudadana no me gusta? bueno, la forma, mucha gente critica la forma. También la forma fue un poco lo que llamó la atención de la gente, como diciendo, che, bueno, venimos con políticos tradicionales que te hablan muy lindo, dicen las cosas que tenés ganas de escuchar. Viene un tipo que dice que si entra en la política no va a ser fácil la primera instancia, pero que el camino está más allá, que hay una luz en el túnel y que las reformas son a 30 años para ser un país potencia y la gente dice, 30 años. Y sí, pero el resto de los partidos te dicen, no, que en 2 años va a estar bien. No, no es así. Y te dice que el 2/3 de la reforma la vas a ver reflejada en los primeros 10, entonces la va a ver él, la vas a ver vos, la voy a ver yo. Entonces eso incentiva mucho. Y la forma, bueno, mucha gente no le gusta, es una cuestión personal que hay un público que le gusta que él sea distinto, que él sea histriónico y que le llamó la atención y lo sigue votando por eso, porque no es un político convencional. Y habrá gente que por ahí prefiere un poco más de calma, que sea más tranquilo. Pero bueno, en definitiva, yo lo que le digo a todo el mundo es, miremos los resultados. No, sí, seguro, y bueno, y ayer la gente dio un gran apoyo en las urnas. Y bueno, ¿esperaban esto ustedes? Esperamos un triunfo a nivel país y a nivel Córdoba también, pero no con tanta diferencia. Sinceramente no lo esperaba con tanta diferencia. Marcada, Y en Córdoba yo sabía que la intención de voto estaba, pero sinceramente me preocupaba mucho el primer casillero. A mí todo el día me dio, las últimas semanas me estuvo dando vueltas, por eso difundíamos en redes. Sí, porque hubo una confusión con los colores ahí. No, es que en realidad el Partido Libertario existe y existe de antes. Sí. Pero que se llame Partido Libertario no es el problema es el color que pusieron, porque ellos tienen un fondo blanco y son 3 plumitas de colores, pero que no tienen violeta como color que los identifica. Nosotros sí, a partir de que ganó Javier Milei la presidencia con el color violeta, ellos empezaron como a darle en su marketing el color violeta. Entonces, de esa forma es como que se quieren ir pegando, el discurso de ellos también es muy a favor del presidente y de esa forma confunde bastante. Pero bueno, gracias a Dios fueron 5 puntos nada más y pudimos ganar bien. ¿Qué proyectás para un futuro? ¿Personal o de país? A nivel personal, país. En principio, recibirme el año que viene, que no me quedan tantas materias. Tratar de ordenar los proyectos que hablamos anteriormente, constructivos. Está bien. Y seguir en la política porque me encanta y seguir construyendo. ¿Te gustaría estar en algún momento en una lista ahí? No sé si en una lista para figurar. A mí me gusta la gestión. Así como gestiono en lo privado con albañil, electricista, plomero, todo, me gusta armar la fiscalización, por ejemplo, de ayer. Bueno, me gusta tratar de hacer un trabajo por ahí silencioso, pero de gestión para que todo salga. Como visto, te gusta mucho charlar con la gente. Está bueno eso. Sí, me gusta. Sí, porque ese es un trabajo maravilloso. Sí. Que eso, viste, te puede llevar a gasto saliva como loco. Caminos. Gasto saliva como loco. Siempre tuvo ese perfil de personalidad. Desde que era chico, él se integró muy bien. Jugaba al fútbol cuando era chico en el club argentino y siempre tuvo la particularidad de ser muy amplio con sus amistades, con su forma. Está bueno. Y le encanta caminar la calle y andar por los barrios, dando vueltas, hablando con la gente. Por ahí yo le nombro a alguien y él agarra el auto y se va a visitarlo. Está muy bien, muy bien. Y bueno, yo creo que, lo digo yo, no lo dice él, este trabajo, por más que él no quiere, a la larga va a tener un impacto político, porque una cosa es consecuencia de la otra, o sea, va a seguir, por ahí no lo tiene en mente, pero quizás con el tiempo vaya cayendo por su propio peso. Es que va a pasar seguramente. Es probable, seguramente va a pasar. Probable. Estamos ya sobre la hora. Gerardo, dejar un mensaje. Ustedes estuvieron
bueno, muy metidos en esto de lo que fue esta campaña, con un local ahí en Alén, propiedad suya, Gerardo, Sí. donde hubo mucho movimiento de gente muy conocida. Tuvimos la semana pasada, bueno, la gente de visita de Córdoba, los candidatos y demás, había un gran entusiasmo, mucho acompañamiento. Bueno, ya está, ya pasó, las elecciones ya pasaron, han sido muy, muy satisfactorias. Un mensaje que usted nos pueda dar a la gente que está mirando, que está escuchando, A la con gente- respecto a este tiempo que queda del 2025 y bueno, y todas estas promesas que se vienen realizando, que bueno, la gente está esperando resultados. Yo creo que como mensaje a la gente es los que estamos involucrados en este trabajo, de ser un poco los representantes de este espacio político, es tomar esto con gran responsabilidad y con gran humildad, porque en definitiva la gente lo que nos está diciendo a través de este mensaje es: estamos de acuerdo con lo que hicieron, pero no se olviden que falta muchísimo, que el camino es muy largo, que hay que recorrerlo y hay que hacerlo con humildad y con mucho trabajo. Que nadie se suba al tren de los éxitos, porque de ahí arriba te caes. Yo creo que hay que seguir con un trabajo de campo, como estamos haciendo, hay que ampliar la base de trabajo, generar una convocatoria a gente que no es de la política, que se anime a estar en la política. Yo, por ejemplo, viví toda la vida de la actividad privada. Nunca cobré un sueldo del Estado, nunca cobré un centavo del Estado, ni siquiera para toda la inversión que hicimos para la campaña. Claro. Y yo me animé, por ahí con un poco más de asignación de tiempo. Esta mañana me decía una señora: pero mirá que yo no tengo tanto tiempo. Pero no tenés tiempo, pero le dedicaste un día entero a la fiscalización. Claro. Y eso es muy valioso. Ese es tu tiempo que pudiste entregarle al sistema. Es absolutamente valiosa porque lo hiciste como un centinela al lado de la mesa. Y eso tiene un valor como ciudadano increíble. Otros tendrán una pequeña cuota más de tiempo, otros no tendrán nada de tiempo en este momento y podrá ser en el futuro. Pero si todos contribuimos un poco, pero contribuir de manera sincera, sin esperar nada a cambio, porque si tenemos que esperar el cargo público o la prebenda del Estado, no sirve. Eso ya lo vivimos durante muchos años. Yo creo que el camino que hay que empezar a recorrer es el de hacer algo por una comunidad que nos necesita. Totalmente. Y ese es el objetivo que tenemos que perseguir, o al menos lo que nos moviliza a nosotros. Nos moviliza la posibilidad ya de empezar a trabajar desde hoy para la elección del año que viene en Marcos Juárez, de ver una ciudad que tiene mucho para desarrollarse, de dar una posibilidad a los hijos de nuestros amigos que se fueron. Yo, gracias a Dios, el mío lo tengo acá, y a los otros 3 que son mis hijos del corazón, porque son del primer matrimonio de mi señora, también los tenemos acá, con todos los nietos. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad, que se le han ido los hijos, que los tienen que ver a través de un Zoom, gente que se va a Europa a ver cosas lindas. Digo, ¿por qué no podemos tener algo lindo nosotros acá? ¿Por qué no podemos contribuir a una ciudad de la que nos podamos sentir orgullosos? Y que nuestros jóvenes no se nos vayan. Y que nuestros jóvenes no se nos vayan. En definitiva, eso es lo que me moviliza a mí con la edad que tengo, porque yo tranquilamente podría vivir ya hoy sin trabajar. Claro. Pero creo que hay que hacer una devolución. Así es. Y si no lo hacemos nosotros, los que vivimos acá, yo nací acá, mi bisabuelo hizo una de las primeras casas de Marcos Juárez en el año, qué sé yo, 1800 y pico, 1900, yo ya ni lo sé. Y yo pretendo que mis hijos, mis nietos se queden y podamos sentirnos orgullosos. Y el año que viene tenemos un gran desafío. Sí. Un gran desafío. Y vamos a trabajar para eso. Y no hay que pedir nada a cambio, o sea, hay que hacerlo para esa sensación interna de sentirse bien con uno mismo. Ese es el objetivo.
el país lo sacamos adelante entre todos. Sin lugar a duda que es así. así. Es Y así. ese es el mensaje que quiero que tome esta gente, y agradecerle a todo ese equipo de gente que ayer se levantó a las 7 de la mañana para ir sin pedir nada a cambio. Hay gente que venía en bicicleta a fiscalizar y decir, no está todo perdido. No, claro que no. Ese es el mensaje de optimismo, no está todo perdido. Claro que sí, claro que no está todo perdido. Gracias Gino, gracias Gerardo, ha sido un placer poder entrevistarlos, muchísimas gracias. Francisco, ¿me ponés la plaquita de repeticiones? Ahí estamos, ¿eh? Mañana martes, 9 de la mañana, volvés a ver este programa. El jueves, 23 horas, sábado, 19 horas. Seguinos en nuestras redes sociales, en @conectate.tv. Luego ya a la tarde o más tardar mañana va a estar colgado este programa en el canal de YouTube de aquí de la televisora. Luego hacemos un resumen, lo subimos al canal, al canal de YouTube de Conectate y también al Instagram de Conectate TV. Así que bueno, muchísimas gracias. Gente, que tengan una hermosa semana. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar el próximo lunes aquí en Televisora Regional Unimar, en esto que se llama Conectate con Karina. Feliz semana. Dios los bendiga a todos. Chao. Gracias. Gracias, Karina. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar.